Sí, pues para mí es un orgullo ser, me contaba tal vez Mónica, que era tal vez el consultor más joven en cuanto a la RIE, y ese pues, orgullo que me hace pues, expositor más joven se materializa así sobre ese objetivo, que es mostrar la importancia de esta herramienta y la efectividad que tiene el salón de clase. Entonces, para esto, pues vamos a hacer una presentación dividida en tres partes. Las tres partes son, en primer lugar, vamos a hablar del debate y a conceptualizar sobre qué es el debate, cuáles son las distintas modalidades de debate que se dan en la sociedad, y entrar a focalizar cuál es la herramienta del debate estudiantil y cuáles son sus efectos. En segundo lugar, vamos a estudiar el debate en relación a la democracia. Y para esto vamos a primero definir el debate estudiantil, luego definir los elementos de la democracia y en tercer lugar definir cuál es la conexión entre el debate y la democracia. Y en último lugar vamos a estudiar cuáles son los elementos catalizadores del debate y los elementos que lo hacen más importante, muy importante, una herramienta bastante dinámica y efectiva a la hora de capacitar a nuestros jóvenes en valores democráticos. Entonces, en la primera parte, contextualizando sobre qué es el debate, gracias, sobre qué es el debate, debemos definir cuáles son los elementos que componen la práctica del debate. Entonces, tenemos unos elementos que son considerados elementos esenciales, otros que son considerados elementos de su naturaleza y elementos accidentales. En los esenciales es lo que hace que el debate sea debate. Y esto es lo que hace que una práctica, un foro cualquiera, si tiene estos dos elementos que ya les explicaré, sea un debate. Por el contrario, si hay un foro que sea, no sé, que se llame debate, pero que no tenga estos elementos señalados, no podemos decir que se trata de un debate. ¿Cuáles son estos dos elementos? Una moción. ¿Qué es la moción? Una temática a discutir. Por ejemplo, acá tenemos Red por el Desarme Ciudadano. Aquí la moción es el desarme ciudadano, una proposición. A partir de la proposición se genera el segundo elemento, que es el disenso. Y por disenso entendemos dos posiciones que no están en acuerdo. Entonces, por ejemplo, a partir del disenso en el desarme ciudadano, una posición diría, no estamos de acuerdo con el desarme ciudadano porque 1, 2 y 3, y la otra posición diría, estamos de acuerdo con el desarme ciudadano por 3, por 4, 5 y 6. Entonces, estos dos son los dos elementos que hacen que el debate sea debate. En cualquier momento, si hay un tema, y si hay una posición a favor y en contra, estamos enfrente de un debate. Ahora, el segundo elemento a estudiar son los elementos de la naturaleza del debate. Por la naturaleza nos referimos a elementos que normalmente están en el debate, pueden estar o pueden no estar, y sin embargo no deja de ser un debate. Estos elementos le dan las características propias a cada debate y lo distinguen de otros. Estos son, por ejemplo, las reglas, y los debates tienen distintos formatos, puede ser un debate de formato político, puede ser un debate de formato parlamentario, y cambia, pero no por esto deja de ser un debate. El segundo elemento es el otro. Entonces, acá vemos el ejemplo de un formato, y es quién habla primero, quién habla después, cuánto tiempo habla, qué rol ocupa, y estos son los elementos que hacen la composición del debate y pueden cambiar de uno al otro. Luego tenemos otro elemento que es de su naturaleza, los jueces. Pueden ser en algunas ocasiones jueces expertos, pueden ser jueces del común, personas del salón de clases, o puede ser el público. Esto puede cambiar de acuerdo a los objetivos del profesor, que más adelante les presentaré la adaptabilidad de las normas del debate. El tercer elemento son los elementos accidentales. Y en esta presentación nos referiremos a ellos por ser elementos que no varían en la naturaleza alguna del debate. Entonces, por ejemplo, que las personas debatan vestidas de una manera o de otra, o que las personas utilicen o no utilicen corbatas, son elementos, minuciosidades que en todos los debates van a ser distintas y es un análisis caso por caso. Eso es el debate general, pero dentro del debate se dan modalidades de debate. Y para decir modalidades de debate nos vamos a referir a otro. Debate común es el que realmente sucede en la sociedad,
y debate como dinámica. En el debate común tenemos tres elementos que lo distinguen, y es, primero, quienes debaten en realidad dicen o hacen lo que están pensando. En segundo lugar, se da espontáneamente en la sociedad, en el día a día de las personas. Y en tercer lugar, se da por necesidad. Por ejemplo, tenemos acá un debate personal, en donde una persona tiene una proposición A y una proposición B. Y en sí mismo tiene que escoger entre, por ejemplo, cometer un acto o no cometerlo. Y tiene razones para cometer, por un lado, el acto y razones para no cometerlo. Entonces aquí vemos que se dan los dos elementos que señalamos. Y es, hay una moción, cometer o no cometer el acto, y hay dos posiciones, A y B, y hay argumentos para cada uno. En segundo lugar, también podemos definir un debate como un debate familiar, que un hijo pueda o no pueda realizar determinada conducta, o que la familia se desplace o no se desplace a determinado lugar. Es una decisión que se da en grupo, en consenso con el grupo familiar. Y por esta razón, es también otra modalidad de debate común que se da en la vida real, en el día a día. También tenemos otro escenario y es el debate político. Aquí tenemos una foto de una asamblea general de la Organización de Estados Americanos, y es el debate en donde alguien no solamente representa quién es, sino también representa a un Estado, representa ideas de otras personas que están detrás suyo. En este debate se define lo mejor para la sociedad entera. Y el otro modalidad de debate común es el debate social. En el debate social, simplemente un grupo de personas, por ejemplo, un barrio, un edificio, una comunidad, discute y decide qué es lo mejor para ellos. Pero como les venía explicando, todas estas se definen porque en realidad se dan en la vida diaria. Y esto sucede sin que lo promovamos, solamente sucede por el vivir en sociedad. Ahora, dentro de la práctica del debate, también, pues, aparte del debate común, existe el debate como dinámica. Y un elemento que une a todo el debate como dinámica es que es provocado. Al decir que es provocado, nos referimos a que no sucede en el día a día, sino que las personas se organizan y tienen el objetivo de debatir. En el segundo lugar, es que no necesariamente quienes hablan creen lo que están diciendo. Entonces, por ejemplo, puede ser una dinámica en donde alguien formule argumentos, pero simplemente es la dinámica. Y como diría pues, el argot popular, se queda en el juego y en la dinámica del momento. La diferencia entre estos distintos clases de dinámica del debate, pues yo los clasifiqué en tres tipos. Sin embargo, existen muchas clasificaciones. Entonces está el debate social. Aquí en la presentación tengo una imagen que es de una dinámica social o de una iniciativa que se llama Batallas de Barrio. Batallas de Barrio es una iniciativa muy interesante de una fundación que se llama La Familia Yara, en donde utilizan el debate y lo combinan con el rap en formato freestyle. Entonces van a los barrios de Bogotá y ponen a la gente a debatir en su argot. Entonces hay un orador en un lado y el otro en el otro lado, y debaten y rapean a la vez. Es demasiado interesante. Entonces, esto es una demostración que el debate se puede combinar con iniciativas sociales para generar distintos efectos. Otra posibilidad es el debate con distintos grupos. Entonces existe también el Women's Debate Institute, que es un grupo que utiliza el debate como una herramienta de empoderamiento de la mujer. Y así existen distintas iniciativas que van desde el debate en las cárceles. Por ejemplo, pueden consultar en internet debate Malcolm X, que significa pues, que son una modalidad de debate que se da en realidad en las cárceles de distintos lugares, y su historia es que en realidad Malcolm X, el activista, cuando estaba en prisión, lo realizó y llegó a conclusiones muy interesantes, y por eso pues, muchos formatos de debate que se realizan en las cárceles de distintos lugares se llaman así. Lo pueden mirar más adelante en internet. La segunda modalidad que hay dentro de las dinámicas del debate son debates competitivos.
Y aquí lo que define que sea competitivo el debate es que se define necesariamente quién gana y quién pierde. Entonces, en estos debates competitivos hay unas normas que permitan que las personas compitan en igualdad de condiciones. Y ellos se distinguen porque tienen unas normas bastante rígidas. Aquí en primer lugar vemos el World Schools Debating Championship, que es el campeonato mundial para colegios. Este año se realizó en Turquía y hubo participación de equipos de Chile, de Perú, y se caracteriza por su espíritu competitivo. En segundo lugar está el debate universitario competitivo, donde el objetivo es que las personas compiten por tener la razón. Aquí en esta charla yo no me voy a referir a este tipo de debate, sino a otro tipo de debate que ya más adelante les voy a exponer. Y también existen otros modelos de debate, donde hay una proposición y dos personas y dos ideas, a favor y en contra. Los ejemplos pueden ser un modelo de Organización de Estados Americanos y un modelo de Naciones Unidas. En ellos se simula que está en una dinámica en donde hay alguien a favor y hay alguien en contra. Y por eso también lo podemos definir como debate. Aquí me voy a referir a un modelo que venimos a proponerles, que se caracteriza por obtener distintos elementos de todos ellos, que es el debate estudiantil. Por debate estudiantil vamos a entrar a la segunda parte de nuestra exposición, y es donde definimos los elementos de nuestra propuesta, lo que queremos que se haga en las distintas entidades escolares, universitarias de Latinoamérica. Por debate estudiantil tenemos un sistema que se caracteriza porque tiene flexibilidad normativa. ¿Qué quiere decir esto? Que el profesor puede adaptar las normas del debate respecto de lo que quiere. Entonces vimos que había unos elementos de la naturaleza del debate. Elementos como el tiempo, la investigación, los jueces. Todos estos elementos se pueden modificar de acuerdo al objetivo que el profesor quiere en clase. Entonces, por ejemplo, tenemos un profesor que quiere promover el respeto de los derechos humanos. Podemos hacer que este profesor incluya en la normatividad que las buenas propuestas respetuosas de derechos humanos van a ser premiadas en el debate. Por otro lado, queremos un profesor quiere que se promueva la investigación. Dentro del reglamento del debate puede proponer que haya una semana para que una persona investigue y a partir de esa investigación se haga el debate. Así, las distintas habilidades que más adelante vamos a tratar se pueden promover por medio de esta flexibilidad normativa. Y aquí es donde juega un papel muy importante el rol del docente. El docente, como organizador de la actividad, tiene un rol primordial, que se divide o podemos dividirlo en tres partes. En primer lugar, tiene que fijar los objetivos. No es lo mismo un debate que se hace para definir si una persona es culpable o no, como el que se podría hacer en un juicio, que el debate que se hace para definir si una comunidad castiga o no a una persona socialmente por una conducta mal hecha. Los objetivos son distintos y aquí el profesor tiene un rol muy importante porque tiene que definir los objetivos del debate. Una vez ha logrado definir qué es lo que quiere hacer con el debate, el profesor pasa a una siguiente etapa y es que conforme a esos objetivos fija unas normas. Existen distintas clases de normas que pueden ser la base. Entonces aquí entra el elemento natural que les contaba del formato. Existe un formato, por ejemplo, Karl Popper, que es el filósofo austriaco, que es un formato que se basa en sus propuestas, que privilegia la investigación, privilegia la espontaneidad al hacer cuestionamientos. Existe otro formato que es el formato Parlamento Británico, que privilegia la espontaneidad, que privilegia la construcción de ideas a partir de lo que otros formulan, que privilegia la reputación, y así existen distintos modelos. Sin embargo, al ser nuestra propuesta de flexibilidad normativa, los modelos constituyen una base para que el profesor tenga un esquema general. Una vez tiene ese esquema general, pero tiene unos objetivos propios, los fija en el formato que se propuso. Entonces, de esta manera, logramos que tenga una base normativa y además que responda a la inquietud del docente en el momento específico. También
tenemos una tercera exigencia para el rol del docente, y es la enseñanza. Una vez el docente tiene un objetivo y tiene un reglamento, tiene que enseñarle a sus alumnos cómo cumplir con el reglamento. Entonces, en el ejemplo que dábamos de la investigación, dijimos, es un debate que va a dar una semana para que las personas investiguen. Pero no solamente es suficiente con que se dé esto en el reglamento, sino que el profesor tiene la obligación de enseñarle cómo investigar a sus estudiantes. Y así va a suceder en los distintos elementos que el reglamento impone. Entonces, por ejemplo, una habilidad que se quiere promover con el debate es que las personas tengan una habilidad lógica y argumentativa para encontrar argumentos y para descifrar falacias. Entonces, la obligación del profesor es, uno, fijar el objetivo, generar lógica en la población estudiantil. Dos, fijar el objetivo en la reglamentación. Entonces, fijar lógica en la población estudiantil y los jueces la valorarán positivamente. Y el tercer punto es generar que el estudiante pueda hacer ese proceso lógico para entender qué es un argumento y entender qué es una falacia. Así, el rol del juez se da en esas tres facetas, el rol del profesor se da en esas tres facetas y logramos beneficiar a la población estudiantil, que va a ser el receptáculo de todas estas, de este tripartito rol del docente para poder generar la dinámica efectiva. Ahora, ya entendemos la propuesta del debate estudiantil. Ahora tenemos que articularlo con la propuesta de esta charla y es con la democracia. La democracia, pues como todos lo entendemos, es un mecanismo donde el pueblo participa o el pueblo obtiene el poder. Pero esos mecanismos necesitan ser direccionados, ese poder del pueblo necesita ser direccionado. Entonces, es direccionado por medio de mecanismos de participación ciudadana. Esos mecanismos de participación ciudadana se pueden dividir en componentes, pero es el medio por el cual el ciudadano hace efectivo ese poder que tiene. Entonces, por ejemplo, el ciudadano que vota está ejerciendo un mecanismo de participación ciudadana. Entonces, estamos hablando de los componentes, y si los podemos dividir, los dividiría yo en dos, que es los componentes externos y los componentes internos. Por los componentes externos nos referimos al sistema electoral, al sistema de participación. Entonces, por ejemplo, un referéndum tiene que tener un componente externo de transparencia y para que sea adecuado la participación ciudadana. Pero también nos hace falta un componente vital, que son los componentes internos, y es quién ejerce ese mecanismo de participación. Y es que no basta con que el mecanismo exista, sino que hay que tener unas capacidades propias que responden al mecanismo mismo. Entonces, de nada vale que exista el voto si las personas no ejercen su derecho al voto. O de nada vale que existan cabildos regionales si las personas simplemente no se interesan por discutir. Entonces, aquí lo que nosotros queremos plantear es que el debate es un mecanismo para generar las capacidades necesarias o las características necesarias para que el componente interno de los mecanismos de participación ciudadana se estructure adecuadamente. Entonces, la propuesta es articular el debate estudiantil con los mecanismos de participación ciudadana para así tener un individuo más capacitado. Pero entonces, ¿qué conexión establecemos entre una necesidad y una posibilidad que nos da el debate? Aquí vemos el sujeto, la persona de a pie. Es una persona común y corriente que va por su vida tranquila. Entonces la pregunta es, ¿qué necesita ese sujeto para ejercer efectivamente la democracia? O para ejercer de buena forma la democracia. Necesita características propias. Entonces pueden proponer distintas habilidades. Yo seleccioné unas que considero muy importantes y lo que vamos a hacer es ver cómo el debate puede o no puede generar esas habilidades. Entonces, tenemos, por ejemplo, interés, que sea una persona que se interesa por lo que pasa en su contexto, que se interesa por su entorno, porque no podemos pretender
que alguien ejerza la democracia si vive en un mundo paralelo en donde no se interesa por qué le pasa a su vecino, por qué le pasa a su población. Ese interés es el sentido de pertenencia por una comunidad. También tenemos pensamiento crítico. Y es que una persona, a partir de interesarse en un tema y a partir del conocimiento que tenga, puede formular su propia postura. Puede decir que está de acuerdo y en qué no está de acuerdo. Y esto es un problema grave en Latinoamérica, porque la maleabilidad de la opinión política hace que la democracia pierda valor. Entonces, en este sentido, el pensamiento crítico es una característica altamente necesaria para ejercer de buena manera la democracia. Por lo siguiente, y es que para opinar y para tener una postura, necesito necesariamente conocer cuáles son los elementos de esa postura, cuál es el fondo de esa temática. Entonces, no podemos pretender que un ciudadano genere un pensamiento crítico frente al desarme ciudadano si no sabe qué es el desarme. O no podemos pretender que se dé un debate serio de la sociedad sobre la tauromaquia o no, si no sabemos, si la gente no sabe cuáles son las implicaciones de una posición u la otra. Entonces, el conocimiento es necesario para poder ejercer la democracia. Porque una sociedad sin conocimiento necesariamente es una sociedad altamente manipulable. Y una sociedad altamente manipulable no es una sociedad con un buen sistema democrático. Entonces, a partir del conocimiento necesitamos también tolerancia. Porque con el conocimiento podemos acceder a las distintas posturas sobre el mismo tema. Y no estamos diciendo que por tolerancia debemos entender que una persona acceda a lo que el otro piensa en todo caso. No decimos que una persona tiene que estar de acuerdo con la otra. A lo que nos referimos con tolerancia es que una persona entienda su argumento, pero que también entienda la posición de la otra persona. Y al referirnos a esto, también nos referimos a la coexistencia de la diversidad, porque no es posible que en una democracia convivan distintas posturas que no se toleren, porque entonces ya derivaría en un sistema distinto. Y el quinto aspecto que destaqué como una característica necesaria para ejercer la democracia son las habilidades comunicativas. Y es que la democracia, al ser un sistema de organización social, no puede pretender ser algo distinto a la comunicación entre las personas. Y es que entender, en primer lugar, entender lo que la otra persona dice. Y en segundo lugar, poder expresar lo que yo pienso. Son dos habilidades totalmente indispensables, porque no podemos pretender generar una opinión común, o generar un consenso común, o generar disensos que se entiendan si las personas no se comunican de manera efectiva. Entonces, lo que yo les vengo a exponer o a mostrar es cómo el debate puede generar cada una de estas habilidades o de estas capacidades necesarias para ejercer la democracia. Entonces, interés. ¿Cómo la dinámica del debate puede generar interés? En primer lugar tenemos las mociones. Las mociones es el tema a debatir, lo que les exponía anteriormente. Entonces, por ejemplo, esta casa considera que se deben prohibir los cigarrillos. Es una moción, es un ejemplo de una moción. Entonces, esto despierta el interés de una persona para saber, uno, cuáles son las razones para prohibir o no prohibir, cuáles son los efectos de prohibir el cigarrillo, cuáles son los efectos de no prohibir el cigarrillo, y hacen que una persona se despierte y viva en contacto con lo que sucede porque se interesa. En segundo lugar, en un debate se analizan propuestas y contrapropuestas, y al igual que como sucede en el debate de una ley, alguien propone algo. Entonces, a partir de la moción, esta casa prohibiría el cigarrillo. Alguien simplemente propone, esta casa prohibiría el cigarrillo y lo convertiría en lo perseguiría como se persiguen los narcóticos. Eso es una propuesta. Y esa propuesta tiene que ser analizada. Entonces, cuando a alguien le proponen algo, se interesa por cuál es el fondo de lo que le están diciendo. Entonces, cuando alguien se interesa por ese fondo, ya hemos logrado el objetivo de dar a conocer el otro elemento. Y en tercer lugar es empoderamiento. Y es que cuando una persona propone y la otra persona tiene la posibilidad de estar a favor o en contra, alguien entiende que tiene la capacidad de proponer. Y la capacidad propositiva es un elemento importante para generar otras iniciativas. Entonces, a partir del debate, no solamente se genera el debate en sí mismo, sino que cuando una persona debate una moción y entiende la capacidad que tiene de proponer o de oponerse a algo, se le está dando
capacidad, y esa capacidad deriva en empoderamiento, que a su vez va a derivar en otras iniciativas sociales. Y por esta razón el debate nos entrega y hace que una persona se articule con interés para poder ejercer la democracia. El segundo elemento es pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico es importante en la democracia, como habíamos dicho, para que no sea manipulable la masa política. Y ese pensamiento crítico se construye a través del análisis. En el ejemplo que pusimos anteriormente de esta casa prohibiría el cigarrillo, alguien hizo una propuesta. Prohibiría el cigarrillo y lo convertiría y lo perseguiría como se persiguen a los narcóticos. Esa propuesta va a ser analizada por su contraparte. Y cuando es analizada, tiene la posibilidad de oponerse, pero no se opone a la propuesta por sí misma, sino que se tiene que oponer con unos argumentos. Esos argumentos son producto de la observación. Entonces aquí tenemos los tres elementos del pensamiento crítico. Y es análisis en primer lugar, en segundo lugar, observar y entender la propuesta ajena, porque no la puedo refutar, no la puedo pretender refutar si no la entiendo a plenitud. Y el tercer elemento es la reputación. Y es que después de que sé que la propuesta del otro no me gusta, después de que sé que las razones no me gustan, tengo que saber exponer por qué es que no me gusta y por qué es que no estoy de acuerdo. Y estos tres elementos construyen una persona crítica, una persona que va a tener la posibilidad de estar a favor y en contra de las distintas cosas de la sociedad. En el debate y en la dinámica del debate hay una premisa que es un principio, y es que no hay verdades absolutas. Al no existir verdades absolutas, todo puede estar en cuestionamiento. Entonces, al poderse cuestionar todo, una persona va a estar en constante crítica a la sociedad, y no una crítica destructiva, sino una crítica constructiva, en donde yo no estoy de acuerdo con algo, doy mis razones por las que no estoy de acuerdo, entiendo la propuesta del otro, pero también formulo una que pueda ser mejor. Y es una habilidad altamente importante en democracia. El tercer elemento que nos genera es conocimiento. Y es que, como en palabras del filósofo Karl Popper, el debate no es solamente una dinámica, es el proceso de construir conocimiento a partir de la universalidad que yo tengo en mi mente, pero también la universalidad que el otro tiene en su mente. Es un proceso de creación de conocimiento. Entonces, ¿cómo empieza este proceso? A partir de la investigación. Y es que las personas que debaten, ya sea en debates con preparación o sin preparación, es decir, un debate improvisado o un debate con tiempo de preparación, tienen que investigar, tienen que conocer una temática. Y al tener ellos ese deber, tienen que ser altamente curiosos. Y al ser personas curiosas, generan conocimiento. También tienen que estar enterados de lo que pasa en la actualidad. Y aquí el rol del docente es altamente importante. ¿Por qué? Porque en la actualidad, las mociones tienen que, para generar su efecto, estar relacionadas con la actualidad. Entonces, cuando un profesor propone mociones como esta casa está en contra de como lo que se está debatiendo en este momento en la Comisión Interamericana, está en contra de recortar las capacidades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de libertad de expresión. Aquí estamos debatiendo un tema de actualidad, lo cual obliga a los debatientes a informarse sobre qué es lo que está sucediendo en la actualidad. Entonces, generamos no solamente conocimiento de fondo, sino también conocimiento sobre qué es lo que está sucediendo a mi alrededor. También, en tercer lugar, tenemos la apreciación de la diversidad. Y es que si un debatiente no solamente entiende su propia postura, sino que además de eso entiende la postura del otro, está apreciando y conociendo distintos puntos de vista. Y es una habilidad altamente apreciada y valorada de buena manera en el debate. ¿Por qué? Porque yo siempre estoy obligado no solamente a defender la posición en la que creo, sino defender la posición en la que posiblemente no creo. Y esto nos lleva a nuestro cuarto elemento, que es la tolerancia. Y aquí vamos a poner un ejemplo. Hay un debate sobre comunidades indígenas y el valor que tiene la educación en lenguas indígenas. En un lado tenemos a una persona proveniente de una comunidad indígena que por su formación entiende el valor que tiene
su lengua en la educación. Y en el otro lado tenemos un alumno de una ciudad. Supongamos que cambiamos los roles y ante la ciudad lo hacemos defender la educación en lenguas indígenas. Y al indígena lo hacemos defender la visión que tiene el estudiante de la ciudad. Así logramos que el estudiante de la ciudad entienda cuál es la importancia que la persona de la comunidad indígena le da a la educación en su lengua materna. Y a la vez logramos que la persona de la comunidad indígena entienda cuáles son los argumentos por los cuales una persona de la ciudad no necesariamente le da el mismo valor que él le da a la educación indígena. Así logramos, a partir del conocimiento, generar tolerancia. Y a partir de esa tolerancia, generar apreciación de la diversidad. Entonces, este elemento de la representación significa que en la dinámica del debate, no necesariamente yo voy a ejercer el rol en el cual estoy de acuerdo en realidad, sino que puedo ejercer otro rol. Entonces, por ejemplo, en distintos escenarios de debate, una vez pude realizar un debate con una persona vegetariana y era hindú. Yo lograba entender antes de ese debate cuáles eran las razones que él daba para comportarse de esa manera. Fue un debate con investigación y pude entender cuáles eran sus razones. Y eso genera apreciación o ponerse en los zapatos del otro, como la dinámica del debate lo llamamos. También son elementos de valorar lo ajeno, pero a partir también de valorar lo propio. Y es que en el debate tenemos dos propuestas que uno tiene que decir que la de uno es mejor, pero no porque sí, sino porque la valora y encuentra los argumentos para que sea mejor. Y también tiene que decir que la del otro es buena o es mala, pero por unos argumentos, no por razones cualquiera. También tiene el deber de oponerse a la propuesta de la persona. Y es un elemento importante y un principio que rige el debate, y es que se refutan los argumentos. Y las personas son solamente el puente para que los argumentos sean expuestos. Y por esta razón, en el debate, es un principio importante enseñar que no es un ataque entre personas, es un ataque entre los argumentos. Y por ende, se queda entre los argumentos. Y para finalizar, en cuanto a las habilidades necesarias, tenemos las habilidades comunicativas. Y el debate es, en esencia, comunicación, en dos facetas. En una faceta activa, donde yo propongo, y en una faceta pasiva, en donde yo escucho. Y es que en el debate se le enseña a una persona no solamente a argumentar, sino a comunicar sus argumentos de una forma que sea efectiva para que las personas no solamente entiendan, sino que también se pongan de la posición de quien está hablando. Y por el otro lado se le enseña a una persona a refutar. Y para refutar, el primer paso es entender, es escuchar. Por eso este rol pasivo es altamente importante. Entonces, cuando un debatiente quiere refutar la propuesta del otro, el primer paso indispensable es escucharla y comprenderla y a partir de eso formular sus objeciones. Entonces, estas habilidades comunicativas necesarias para la democracia son altamente coordinadas con la dinámica misma del debate y se promueven por su misma naturaleza. En conclusión de este punto, vemos que hay habilidades que la democracia privilegia o que privilegian a la democracia. Que esas habilidades pueden ser enseñadas a partir del debate. Que en una medida mayor o menor el juez o el profesor tiene el deber de implementar en el reglamento conductas que deriven en estos elementos, pero que por su naturaleza son altamente coincidentes y por esto es posible enseñar democracia a partir del debate. Como un elemento final en la exposición, quisiera contarles cuál es el elemento que distingue al debate de otras dinámicas. Y hay tres razones por las cuales es altamente atractivo para la población estudiantil. Primero, la recepción que el debate obtiene es muy gratificante. Nosotros en la Liga Colombiana de Debate hemos podido enseñar debate durante 4 años en distintos escenarios, en colegios públicos, en las zonas bastante vulnerables de Bogotá, en colegios bastante beneficiados de Bogotá también, en distintas regiones del país, y vemos que un elemento en común es que el debate se adapta. Entonces, personas de la más exigente formación, como personas que simplemente tengan sentido común, pueden debatir. Y por esta razón a la gente simplemente le gusta,
porque es una herramienta que hace parte del ser persona, del vivir en sociedad, y se adapta fácilmente a esta dinámica. La segunda razón por la cual tiene alta recepción estudiantil es que el debate crea redes interescolares. Y es que cuando un profesor tiene un grupo de debate y otro profesor en otra institución tiene un grupo de debate y deciden encontrarse para debatir, las personas hablan entre ellos y esas redes tienen alta utilidad para futuros proyectos. Puede que no sean de debate, puede que simplemente sean un proyecto porque dos personas llegaron al acuerdo que estaban en contra de las armas para los civiles. Entonces, simplemente sacaron un proyecto sobre desarme civil. Estas redes son altamente útiles para catalizar todos los proyectos que a partir del debate se dan. Y el último elemento que es altamente característico del debate es que hay un liderazgo en su promoción. Y aquí hablo desde la perspectiva propia. La Liga Colombiana de Debate nació como una iniciativa estudiantil. Yo era estudiante en mi ciudad natal, Bucaramanga, y nació como un estudiante que proponía algo. Y a la gente le gustó tanto que asumió su liderazgo, que asumió la bandera. Y hemos visto que el fenómeno del debate en las distintas instituciones muchas veces está liderado por los profesores, pero en muchos otros casos son los mismos estudiantes los que le proponen a la institución que quieren debatir. Y esto en muy pocas ocasiones se da. Estudiantes tan interesados en la dinámica que le digan a la institución: yo ábranos este espacio, nosotros nos encargamos de entrenar, de capacitarnos, ayúdenos. Es un fenómeno que poco se da porque despierta altamente el interés de los estudiantes. Entonces, para concluir en este punto, la alta recepción estudiantil es un elemento que cataliza al debate, que lo hace una herramienta altamente efectiva por el gusto que genera, porque es que simplemente cuando a alguien le gusta algo, lo hace bien, y cuando alguien lo hace bien, genera el efecto que se espera. Ya para concluir, porque mi tiempo se está agotando, me gustaría dar unas conclusiones, concluir en este tema, y es 3 simples conclusiones. El debate es una herramienta que se adapta. Como vimos, hay unos elementos que son esenciales, pero que hay unos elementos que son naturales, que los naturales se pueden modificar según los objetivos que se tengan. Entonces, al ser adaptable, se puede homogenizar con otras prácticas. En segundo lugar, que las aptitudes que el debate promueve o las capacidades que entrega son altamente concordantes con la democracia. Y uniendo estas dos premisas, podemos decir que 1, el debate es una herramienta altamente adaptable. 2, la adaptabilidad se da de mejor manera por tener tanta concordancia con las capacidades para ejercer la democracia. Y podemos concluir que el debate es una herramienta efectiva para promover la democracia. En último lugar, la alta recepción y el gusto que los estudiantes tienen por esta herramienta la convierte en el catalizador y el diferenciador de otras herramientas. Porque ya tenemos, por un lado, que es una herramienta que le gusta a la gente. Por otro lado, que es una herramienta productiva. Y sumado a que es una herramienta que es adaptable, nos genera el efecto de ayudar y promover en la capacitación de valores democráticos. Ya habiendo finalizado mi tiempo, nos gustaría pues invitarlos a la práctica del debate. Nos gustaría también darles nuestro más sincero agradecimiento por haber asistido a nuestra charla y también poner a su disposición la ayuda de la Liga Colombiana de Debate. Ahí en la presentación tienen nuestra página web en la cual pueden acceder a distintas herramientas y distintos debates que constantemente estamos subiendo a internet para implementar nuestros salones de clases. Ya pues, no siendo más, le doy la palabra a los organizadores. Muchas gracias por su atención. No pude estar leyendo los mensajes constantemente porque pues, estaba mirando la cámara, pero ya ahora damos el espacio para las preguntas. Muchas gracias.